de la fe. Celo por mí, su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama hoy, cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy. Nos ama. Si esa gracia es sumernos, sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en su amor. Él nos ama. Qué alabanza más hermosa acabamos de poder escuchar en esta tarde. Estamos agradecidos al Señor porque hoy tenemos un nuevo programa de Héroes de la Fe y tenemos como invitado a un hermano llamado Juan Cruz Vargas. Él es natural de Argentina, tiene 79 años, aunque lleva afincado en España la friolera de 35 años junto con su esposa Hilda. Ellos
han entregado su vida a Cristo ya hace más de 31 años y hoy nos va a compartir cómo fue esa andadura para llegar a este país y poder encontrar a aquel que nos ama con un amor incondicional, Jesús de Nazaret. Muy buenas, Juan, que el Señor te bendiga. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Orgullosamente bien. Qué bien. Y cómodo. Y cómodo, gloria al Señor, eso es muy importante. Señor. Te conservas bien, 79 años, ¿eh? Uy, las que me dio, la paliza que me dio el enemigo. Han sido varias. Han sido mucho trabajo, ¿verdad? Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu... ¿tú cómo te describes como persona? ¿Tú cómo te dirías que te describes como persona? Humilde, diría, bueno, que sería una vanidad contar. Trato de ir cada día mejor y superarme. A pesar de mi edad, trato de aprender. Esta mañana, por ejemplo, me desperté a las 5 de la mañana Sí. y me escapé al salón y estuve leyendo la Biblia. Amén. Eres un hombre de oración, Así un hombre de la que- búsqueda de la presencia del Señor. Amén, amén. Y bueno, uno se acuesta con el Señor y despierta Y se levanta con el Señor. Bueno, yo sé algunos pasajes de la Biblia, pero no soy un erudito, pero el Señor habla. Amén. Eso es lo que tenemos, que cuando uno pide, ora y le va cada día la cabezota está un poco pelosa, se va aumentando, se va desarrollando Amén. y ora por el que le pida. Amén. Y, en fin, Qué bueno, qué bueno. y cuántas anécdotas uno tiene aquí. Amén. Pero- Cuéntanos un poquito sobre tu infancia. ¿Cómo Mi ha sido tu infancia. infancia? Ha Porque tú sido vienes de Argentina. alegre y triste. Las dos cosas. Bueno, de todo. A ver, Vengo de una madre muy joven, nació, sí, que los rasgos de la vida le trataron muy mal a ella. sí. Tranquilo. Bueno, perdón. No te preocupes. Me emociona. Bueno, en fin, ella se crió con un padrastro Sí, y bueno, según lengua dice que ese padrastro tuvo de las suyas, ya, que fue mi padre. ya. O yo le decía mamá, porque ellos me criaron, mi madre al ser más grandecita, en aquellos años allá, la vida también es fuerte y ha sido muy rígida con esas madres solteras Claro. que tuvieron un lance de la vida muy malo. Sí. Entonces, me acuerdo en anécdota que me decían que cuando ya caminaba yo, me iban a llevar con un padrino que me criara. En la vida no cristiana existen los padrinos, creo. Claro. No sé si había bautismo o qué en la iglesia. Bueno, y entonces en vez de llevarme con ellos, me rescataron mis primos, mis primas, mis hermanas, que eran tías, pero eran mis hermanas. Bueno, y en fin, así ha ido desarrollando mi vida. Y bueno, y yo me crié con los abuelos, pasé la vida ahí, después me fui a otro lugar, pero con ellos siempre trabajábamos en las viñas, en el campo, etcétera, etcétera. Es decir, que tú eres un hombre que has trabajado en el campo Sí. toda tu vida. Toda la vida, sí. Y has sido criado por tus tíos, que son los que tú No, has... tío, no, padre, Ah. es padre, el abuelo. Abuelos, por los abuelos, que han sido tus padres. Mamá y papá. Bueno, hay una cosa que tenemos que dejar clara. Muchas veces pensamos que padre es la persona que biológicamente nos da la oportunidad de vivir, pero eso no es ser padre, eso es ser reproductor. Es decir, Exacto. un progenitor es una persona que puede tener hijos, pero ser padre es una facultad que da el Señor cuando dedica tiempo ese padre a ese hijo, a instruirlo, a corregirlo, a enseñarlo. Y muchas veces los padres no tienen por qué ser progenitores. Sí, Y no siempre sí, los sí. progenitores tienen que ser padres, como ha sido tu caso. Por lo Claro. tanto, podemos darnos cuenta que
tus abuelos han sido tus padres porque son los que te han educado, te han enseñado y han Claro. estado contigo. Y sí, hay un dicho allá argentino que dice que más padres son los que crían, no los que paren. Ajá, vaya dicho, pues dicho está, El dicho está. dicho está. Sí. Y cuéntame, ¿te hiciste mayor? ¿Tú creciste con algún Sí. tipo de enseñanza cristiana? ¿Te dieron algún tipo de...? Nada. ¿No te Lo hablaron único que nunca de sabía Dios? yo a la luz de un candil, Sí. porque éramos muy humildes, lámpara de querosene, Sí. un candilcito, que es un velador con mechita, querosene, y Sí. el Padre Nuestro, la Ave María. Y, Eso fue lo que tú aprendiste. siempre, siempre. Y Bueno, claro. y conociste a tu esposa, ¿no? ¿Con cuántos años conociste a Hilda? Ay, ay, ay. Bueno, la conocí de grande, peleando con la vida y yendo en bicicleta. Yendo en bicicleta la conociste. Sí, a un baile, así, baile familiares no, sociales. le Ah, bailes decían. sociales. Ahora, hoy en día, son los nightclubs, los Sí, clubs los y clubs, recitales. que las se- discotecas. etcétera. Discotecas, sí. Y ahí la seducí a ella con la mirada mía. Con el labio argentino. Sí, ella me tenía una paura porque decía que yo le había puesto mesita de luz por lo bajita que era. Pero éramos felices con la inocencia esa y bueno, ¿Cuántos hijos tuvisteis? ¿O tenéis? dos. Dos. Gracias a niñas. Dios. Dos niñas muy religiosas, ellas. Uy, son maestras de las iglesias donde van ellas. Qué bien. ¿Ven? Y de repente Empezamos. te casas, tienes tu familia y un día coges las maletas, o como dirían los argentinos, coges las valijas y te vienes para España. ¿Por qué? No, yo estuve allí mucho tiempo luchando por la vida, hasta hacerme con la profesión. ¿Qué profesión? Peluquero. Peluquero. Era peluquero. Estuve también un tiempo de jovencito, estuve en la policía. Ah, fuiste también policía, Fui Juan. policía. ¿Y qué policía? Como decir acá, los antidisturbios. Ah, sí. Allá eran los antidisturbios, infantería de la policía era. Sí. Y ahí era el peluquero, yo. Ah, tú trabajabas como peluquero dentro de la También, policía. Sí, sí, sí. Mm. Pero hay que ver el ambiente de ahí. El ambiente, sí. Muy correcto, a veces injusto. Muy disciplinado. Disciplinado, sí, sí. Y bailamos como los marines, Bueno, con el arma y todo. Oh, ya me acuerdo de la primera prueba que yo hice en la policía. Un disparo me pegó a 3 metros. de verdad. Con un Mauser. Madre, En madre. aquella época estaban los Mauser, Claro, que habrán ido de aquí, qué sé yo. claro. Y bueno, y de ahí, hasta que un día, de tanto luchar, yo salía de la policía, era peluquero, y en la tarde trabajaba en una peluquería en el centro de Madrid, de de Mendoza, Argentina, de Mendoza, porque eres mendocino. Exacto. Y así fui luchando. Estuve en distintos barrios con la profesión, en mi pueblo natal también con la profesión, caminé varios kilómetros, en fin, he hecho de todo en la vida mía. ¿Con cuántos años te viniste a España? Con 54, Con 45, 45, 45 años. Sí, 50. 50. Ahí Dice- tenemos aquí a la apuntadora, que es la esposa, que ella te va Uy, diciendo. Sí. Y Juan, ¿por qué te viniste a España? Porque Porque la ya con situación, 50 años, la ya. situación, uno quiere prosperar y la fantasía de su cabeza y se ensueña. Bueno, y no vivía mal, pero tampoco bien. Y estamos en esa época. Esa tesitura. Llegué a tener una vivienda, me la dieron el banco hipotecario. Éramos muy felices ahí en la casa, estaba con las niñas mías que eran pequeñitas así como tú. ¿Y nunca habías escuchado el Evangelio? No, todavía. Pero después empecé a escuchar en casa de mi cuñada, que son evangelistas. Sí. Uf. Y bueno, y yo estaba en otras historias buscando a Dios, pero equivocadamente. Vale, vale. Pero era cristiano católico. Católico. Sí, Llega- mal católico, romántico, porque cuando, A ver, explícame, ¿qué significa católico romántico? que cuando me acordaba iba a la iglesia. Ah, ya.
¿Te acordabas cuando iba la cosa apretada, no? Sí, Cuando se apretaba la sí, cosa. pero siempre rezaba el Padre Nuestro y la Ave María, sí, y Gloria y bueno, eso hace. Lo hacías todo. Bueno, Pero- llegas a España, quieres prosperar. Llegas, Sí. llegas tú primero, luego viene tu esposa. Un amigo mío me invitó acá, que ¿Sí? yo le di muchísimos favores a él y vine a vivir con él en un departamento, a trabajar en la peluquería de él era peluquero y como decir, yo trabajaba en la parte femenina, masculina, pero también me metía en la de vez en Femenina. cuando lavar la cabeza, esas cositas que uno hace. Y así fui creciendo, dando golpes aquí en España, hasta que me independicé de él y ya empecé a trabajar en peluquería como peluquero, en peluquería masculinas. Muy bien. Acá anduve en varios lados. Y cada vez que se acuerda que yo le cuento y le digo, en este barrio estuve, en aquel barrio estuve, uy, ya andaba por todos lados. Y hasta que pisé el centro, estuve en la calle Serrano, ¿no? Bastante tiempo, ahí estuve luchando con la competencia dentro de Peluquería. la peluquería y así. Bueno, y una vez ya empecé a frecuentar la iglesia cristiana. Pero espérate, antes de hablarme de la iglesia Ya cristiana, estoy avanzando mucho. ¿cómo empezaste a escuchar el Evangelio? Saliendo de la peluquería, ¿Sí? mi alma estaba buscando más. Tenías y necesidad. necesidad. No querías ser más católico romántico. Exactamente. Y resulta que en el radio, mientras esperaba a mi esposa que trabajaba en Conde Peñalver de portera, Era conserje. claro, ya ellas se vinieron y fue Batito, era conserje ahí. Y bueno, y yo ponía radio y Cano, no sé. Si Sí, lo- Elizardo Cano. Elizardo Cano. Y ahí Eso estamos escuchaba- hablando los años 80, 80 80, 90. o más atrás casi. ¿Sí? Claro, si yo llegué en el 90 llegué acá. Pues en el 95 aproximadamente está. Un poquito menos. Bueno, 90, 93, 94. Por ahí estuviste 93, escuchando. 94, Ahí claro. escuchabas la frecuencia cristiana Elizardo Cano. Exacto, claro, porque nos vinimos acá a vivir acá y bueno, también anduvimos por varias casas felizmente buenas, digamos puntos buenos, no barrios suburbios de aquí, Ya. nada, gracias a Dios. ¿Qué escuchabas cuando te hablaba? A mí me ¿Qué gustaban te las enganchó? alabanzas, las las alabanzas. prédicas, ¿Sí? guau, y claro, y meditaba yo y cuando salía mi esposa y venía al coche, yo apagaba la radio. ¿Por qué? Vamos a pararnos en eso. ¿Por qué cuando tu esposa salía de trabajar y tú la recogías, tú apagabas la radio? ¿Tenías miedo? Algo así, ¿Por qué? porque ella se quedaba ahí las primeras veces y otra vez me dice, ¿por qué apagarse la radio cuando...? Y lo que pasa es que yo lo apagué porque estoy escuchando unas emisoras Cristiana. cristianas. Y después había escuchado que iba a venir un pastor, Norberto Carlini, es Argentino. un rosarino que vino acá en varias oportunidades, fue ahí hasta mañana. Esta mañana anduvimos por ahí, por la calle donde él vino, que es en la calle Nobleja, Ah, en García Noblejas. García Nobleja, casi al llegar a... Escuchaste por la Alcalá. radio que un compatriota tuyo venía a España a predicar. Claro. Y te llamó la atención, querías escuchar. Claro, y había ido otro pastor que tenía una iglesia acá grande, una iglesia, un norteamericano, es judío, Muy bien. ¿Y qué Elías pasó? Tepper. Ah, Elías Tepler. Sí. Muy bien. Sí, el pastor presidente de Betel. Sí, de Betel. exacto. Y tu esposa un día te descubre escuchando la radio cristiana en el coche. Sí, ¿Qué sí, pasó? sí. Cuéntanos esa Que nos experiencia. contaban ahí que tenían una reunión y en esa reunión que hicieron nosotros lo visitamos porque fue una casualidad.
Resulta que cuando al entrar con Hila toca la puerta, A la iglesia. ellas, sí, íbamos los dos la primera vez ahí. Pero antes de que me haciéndole. cuentes la entrada, ¿cómo tú le dijiste a tu esposa en el coche, Vamos. estoy escuchando, vamos a la iglesia? ¿Qué cara te puso? ¿Estuvo de acuerdo, no estuvo de acuerdo? Sí, ¿Tenías miedo? Bueno, un poco sí, pero sorprendida ella. Bueno, después sí, no veía que era nada malo y... Muy bien. ¿Y tus hijas, que no habían crecido en el Uy, Evangelio? ellas ¿Qué eran- dijeron cuando dijeron, mis padres van ahí a una iglesia evangélica? Sí, no, es que resulta que nosotros en los domingos salíamos despacito y íbamos bien vestiditos, íbamos a la Sí. iglesia. Y bueno, ellos nos preguntaban, ¿dónde van? A pasear el perrito. Y el perrito se quedaba en la casa. Porque no les decíais que ibais a la iglesia. Claro. Cuando lo veían regresar, ¿dónde han ido ustedes, la más grande? Dicen. Hemos ido a una iglesia evangélica. No, porque son muy malos. Ella decía, no, yo, dice, cuando los vea, algo malo en ustedes, ya me van a escuchar a mí. Y bueno, se quedaron con la duda, después hicimos una reunión en casa, vino el pastor, venían a orar, ahí ya empezamos, y ya nos lo paraban. Y bueno, una vez viene la más grande que ya se habían, ¿cómo dice? ¿Convertido? Convertido. ¿Por No, qué? convertido no. Ellas Asistido. seguían en la orante por la paz y claro, y nos llamaron para que habían tenido un pique entre el matrimonio Ah, católico, qué sé yo. Bueno, y nos fuimos para allá porque ella dice, mañana me vienen a buscar a mí y a la nena, que tenía una pequeña así como tu nieta. sí. Y de ahí nos fuimos a la iglesia, escuchamos, contó su pena a ellas. Y a Ahí- través de un problema matrimonial Sí. vino a los pies del Señor. Sí, y después el marido lo vemos que fue para allá, pero él se sentaba en el fondo. ¿Sí? Sí, y ahí después luego lo ve al domingo siguiente con la guitarra. Es decir, en el pasó de grupo. estar en la puerta de la iglesia a estar tocando la guitarra en la Sí, iglesia. sí, en el conjunto de alabanza. Qué Y bien, ahí- gloria a Dios. Y así empezamos. Y hoy día tus hijas están En la- entregadas al Señor. Sí, una está en Gilson, la más grande. Gilson, sí, Sí, la iglesia. son maestras de la escuelita. Uy, Escuela son dominical. De escuela dominical, casi toda la vida. Tuvieron 18 años ahí en Betel, Sí. de maestras, y ahora la pequeña va a otra iglesia, no me acuerdo el nombre, de hecho, que desgraciadamente ha fallecido la esposa del pastor. En esa congregación. Sí, Es decir, que las dos están junto con sus matrimonios en los caminos del Señor. sí. Y ella todo por sus escuchar un hijos. programa de radio. Sí, mira cómo ha venido desencadenando y siguiéndolo. Qué bueno, qué bueno. Quiero preguntarte, ¿has tenido que afrontar muchos obstáculos en estos años de convertido? Porque llevas 31 años entregado al Señor. ¿Has tenido muchos Uy, obstáculos? ¿Cuántos? Y mira, una anécdota en la peluquería me fastidiaban, bueno, me acosaban con... Bullying, lo que se llama el bullying. Bullying, sí. Y yo lo escuchaba nomás. No me enfadaba. Se metían contigo por ser Claro, cristiano. Claro. Y había uno que era bajito pero bravo. Y bueno, y después vino otro joven también y era malísimo, guau, se peleaba con todo, hasta con los clientes. Pero una vez teníamos una cocina nosotros en la peluquería y bueno, y comiendo ahí o tomando algún aperitivo, me dice, Juan, dice, ¿cómo me gustaría ser como vos? ¿De verdad? Sí, porque tenía un carácter. Qué Me bueno. decía el padre Botildia a mí. Ay. Bueno, y así es. Pues bueno, y Total que la los pelu- clientes me reconocían a veces, pero yo nunca le hablé, bueno, de Sí. algunas cosas. La peluquería fue tu púlpito. Sí, ¿cuántas veces, cuántos jóvenes Les has predicado la palabra. No, ya. ¿Cuántos años has estado ejerciendo la peluquería? Aquí me jubilé. Te jubilaste siendo Claro, peluquero en España. Vine con 50 y
Ella dice que vine con 50, no, 45 años. 45. Sí. Y te jubilaste con 60. Sí, sí que, Es decir, que ahí tenemos 15 años. claro, Más en Argentina, que estuviste No. 30 años más. sí, pero bueno, lo de Argentina lo dejamos atrás porque nunca, Nunca cotizaste allí. sí coticé, pero no los he cobrado, quedaron Claro, las cosas de... para Cristina. Bueno, Claro. no hablemos de política. Juan, ¿tú Dime. cuál crees que es el propósito que Dios tiene para tu vida? Uy, Ya casi con 80 años. sigue buscando. Yo creo que es bueno, buenísimo. Yo confío en el Señor porque nos hace grandes favores. Amén. Y el favor que me hizo a mí, viniendo de Argentina en el 2000, claro, hace 5 años, 2020, que llegando acá a España en la pandemia, caí. Sí, y Estuviste con el virus. tuve 15 días con coma inducido. Tuviste un coma inducido. Sí, en 3 hospitales. ¿En cuáles? Parla y después en Puerta... ¿De Hierro? No, ese fue el último. Ujú. En un hospital que está allá, Guadarrama. Ah, en el Escorial. Sí, Guadarrama. Y de ahí me A trajeron Puerta de a Hierro. Claro. Y lo interesante de esto es que mi yerno iba siguiendo la ambulancia. Pero es increíble, cuando yo estaba ingresado, tenía a pesar de que ya estaba en anestesia, tenía unas alucinaciones. ¿Sí? Si te cuento, una vez estaba ya mal, qué sé yo cómo estaría, estaba sentado en los voces, mi espíritu digo yo, y mirando los voces así, descansando en la salita. Y los médicos se estaban preparando una luz así como esta, y bueno, y yo cruzado de pierna o así mirando cómo trabajaban los médicos, miro hacia a la izquierda, ¿quién estaba? Un joven bien vestido, sin hablarme, sonriendo. ¿Viste a un ángel? No, un ser negativo. Ah, Bueno, hablemos un demonio. un demonio, así. No me hablaba nada. Y le digo, ¿qué haces aquí? No tienes arte ni parte de estar aquí. Amén. Con esas palabras yo le decía, fuera de aquí, le digo, fuera de aquí. ¿Lo viste estando en el hospital? Sí, ahí en el hospital, y se fue. Y al rato otra vez apareció ahí y seguía sonriéndose. No te dije yo que tenías que irte de aquí, así que fuera de aquí. Ay, ay, ay. Y salió. Otra vez vino otro demonio esto lo cuento en las alucinaciones que tuve yo. Bueno, y un hombre bajito, y con un niño, digo, ¿qué hace con un niño acá? Se lo va a contagiar. Ya reconocía yo en mi estado que yo estaba mal, metiéndome en una cadena por la boca para sacarme todo lo malo de y nada. Wow, qué cosa. Y todas esas alucinaciones las tuve. Otra vez siento, Juan, despierta. Es cuando ya iba a... Es decir, que pasaste un trauma bastante fuerte. La médico me decía que despertara. Y yo no podía despertar y hacía fuerza y veía así los ojos. Y Juan, ¿Mm? ¿qué enseñanza sacas de ese momento de tu vida? Uy, que el Señor tiene propósito a uno. Amén. El Señor tenía propósito Claro. contigo todavía en esta tierra. Sí. Y te Bueno. sostuvo en medio de tu coma inducido. Sí. Bueno, Sí. gloria a Dios. Gloria Bueno, a Dios. pero Si tuvieras que darle un consejo a las personas que nos escuchan, ya lo di ahora, un solo consejo, ¿qué consejo le darías? que tengan fe, Fe. que Dios está obrando sobre ellos y tiene que manejar las cosas Amén. y que hay que seguir luchando por la vida. Amén.
luchar por la vida es tener una fe, Amén. orar al Señor, caminar con Él, cantar, reprender a las cosas malas Amén. que le vienen. Por ejemplo, tenemos un cuñado, yo ahora, por eso digo, se me hizo un poquito tarde porque estaba yo enseñándole un mensaje y orando por un cuñado, la versión de la esposa con el marido, que le hicieron una operación de la espalda, por una... No, de la espalda fue la anestesia que le pusieron en la espalda y la hernia la tenía acá en el ombligo, o la operaban por el ombligo. Y ella está sufriendo, pero nosotros... Y estás orando por él. Claro, mi esposa, wow. Hay que tener fe. Fe. Sin sí fe es que- imposible agradar a Dios. Exacto. Juan, muchas gracias. Ya ha pasado el tiempo. ¿Ya pasó? Ya ha pasado el tiempo. Yo ya estoy pasó el esperando. tiempo. Pues nosotros, antes de terminar, quiero leer una porción bíblica que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 10, más que el libro, la carta a los Romanos, en el capítulo 10, los versículos del 14 al 17. El apóstol Pablo en Romanos, capítulo 10, versículos del 14 al 17, dice la palabra del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En cierta ocasión, Jesús les dijo a sus discípulos, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Estas palabras que Jesús dijo a aquellos que estaban criticando, que le estaban dando la alabanza cuando entraba por Jerusalén, esas piedras que claman hoy día son las televisiones, el internet e incluso los aparatos de radio. Las ondas hertzianas son las que hacen que nuestros receptores hoy puedan escuchar y que puedan oír todo aquello que se transmite a través de los transistores. Las ondas hertzianas fue el puente que Dios utilizó para llevar a nuestro hermano Juan y a su esposa Hilda a los pies del Señor. ¿Cómo irán si no hay nadie que les predique? Damos gracias a Dios por cada hombre y cada mujer que dedica su tiempo para predicar a través de la radio, porque la radio es una piedra que está hablando en el siglo XXI para que muchas almas lleguen a los pies del Señor. Damos gracias por cada medio en internet, damos gracias por cada medio en las redes sociales, damos gracias por cada programa de televisión que se emite con el propósito de que el Evangelio llegue, porque de la misma manera que este hombre llegó a los pies del Señor ya con una edad avanzada, con 50 años, así tú en cuestión de tiempo, en cuestión de segundos, puedes llegar a los pies del Señor. No importa la edad, solo importa que tengas un corazón dispuesto para escuchar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Sigue el consejo de Juan, ten fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. A lo mejor en unos años tú eres el que está sentado aquí dando testimonio de que tú también llegaste a los pies del Evangelio.